que el paciente es el que no lleva a cabo las indicaciones con respecto al plan de alimentación, el requerimiento farmacológico es necesario, y eso lo sabemos. Tan solo por historia natural de la enfermedad de la diabetes sabemos que los tratamientos farmacológicos inicialmente basados en terapias orales llegan a un momento en que tienen cierta capacidad para controlar la glucosa y en algún momento necesitan hacerse modificaciones y combinaciones de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Siempre lo más común es que el paciente no lleva la dieta, ¿no? Y también hay que evaluar si realmente el efecto farmacológico es el necesario y el adecuado para mantener el control glucémico de los pacientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar en este momento cómo tenemos que hacer en condiciones de intensificación de tratamiento. Intensificación, hablamos de incrementar dosis a dosis máxima para mantener el control glucémico, o bien sumar diferentes mecanismos de acción para llegar al control glucémico de estos pacientes, y en esto nos vamos a basar principalmente en las condiciones de la terapia inyectable. Una de las condiciones más que ponen en dificultades al propio médico para poder hablar precisamente de un óptimo control glucémico y evitar las complicaciones a largo plazo es precisamente uno de los principales efectos adversos que pueden presentarse cuando nosotros intensificamos a los pacientes, que son los eventos de hipoglucemia. ¿Okay? Estos eventos de hipoglucemia forman parte de esas barreras para intensificar a los pacientes. Si bien no quiero tener a los pacientes por arriba de 130, vamos a poner como glucosa de ayuno, como una meta general, pero tampoco es conveniente tener a los pacientes en menos de 70 para riesgo de hipoglucemia, o bien en menos de 54 miligramos cuando hablamos prácticamente de un evento de hipoglucemia franco, ¿no? Entonces, de un nivel 2 de hipoglucemia. Entonces, mantener ese equilibrio llega a ser un poco complicado, porque sabemos bien que dentro de los grupos farmacológicos que son de alto riesgo para evento de hipoglucemia, ¿cuáles son estos grupos farmacológicos de alto riesgo de hipoglucemia? Sulfonilureas. ¿Y por qué las sulfonilureas tienen alto riesgo? También los DPP4 y los GLP, al final de cuentas, tienen una forma de trabajar como secretagogo. ¿Por qué uno sí, por qué el otro no? Porque uno inhibe el receptor. ¿Cuál es el otro? ¿A qué se conecta de ATP entre los niveles de Las dos. Estamos de acuerdo que el GLP también hacen efecto estimulador liberador de insulina, ¿o no? Los DPP4 incrementan el GLP-1 endógeno para estimular la liberación endógena de insulina. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vieron con el doctor Sánchez en la clase pasada. ¿Y por qué los DPP4 y los GLP-1? Casi, prácticamente el riesgo de hipoglucemia es extremadamente bajo con respecto a las sulfonilureas. Porque, como mencionó el doctor, solamente el GLP es postprandial. Postprandial. No tanto postprandial, sino el mecanismo de acción que tienen las terapias basadas en incretinas son mediadas a través, o son potenciadas o mediadas por glucosa, a diferencia de los secretagogos. ¿Qué quiere decir? Que si llega un alimento, o si mi valor de glucosa es un estímulo suficiente, el GLP-1 potencia esa liberación de insulina, y cuando se reduce este valor de glucosa, esa secreción se reduce, porque está mediada por glucosa. Es muy importante comprender, por eso el riesgo de hipoglucemia es muy bajo. ¿Cuál es la diferencia del secretagogo con unas sulfonilureas? ¿Cuáles son las sulfonilureas que conocen? Hay de primera y segunda generación. Tolbutamida es de generación cero. Generación cero, y ya no debería de existir, ¿no? Glibenclamida, de primera generación, y segunda. No. ¿Qué tal si les ponemos nombres farmacológicos directos y no se lo saben,
Va a llegar el paciente, doctor, me estoy tomando empagliflozina más linagliptina más ¿y si no sabemos qué es eso? ¿A qué grupo pertenece? No voy a equivocar. Tenemos que conocer también de forma obligada en dónde está, aparte del mecanismo por clase terapéutica, cuáles son los que pertenecen a esa clase terapéutica. De forma obligada, ¿ok? Glimepirida y gliclazida son de segunda generación, ¿ok? Bueno. Vamos entonces a esa situación donde hablamos que los secretagogos, la secreción, la estimulación de la secreción endógena de insulina no depende de glucosa. Entonces, si el paciente tiene un valor de 60, a la sulfonilurea no le importa. A la sulfonilurea lo único que le está indicando a la célula beta es sigue liberando. Claro, el mecanismo es mediante la activación de los receptores de sulfonilureas. ¿Y qué van a hacer al momento de activar los receptores de sulfonilureas? Cierrar. Ajá. Aumenta el calcio intracelular. No, pero disminuye la entrada de potasio, aumenta el calcio intracelular y se despolariza la membrana, permitiendo entonces que estas vesículas contenidas en la célula beta, como insulina almacenada, se liberen. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la diferencia muy importante en cuál sí tiene riesgo para hipoglucemia y cuál no. Porque voy a seleccionar un medicamento y cuál no le conviene. Dime. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes se puede dar esa suplementación? Así que sí funciona. Ok, esa pregunta es muy interesante porque si se fija, todos los medicamentos que se encuentran contemplados en las guías de tratamiento, todas funcionan. Porque todas van a estar en relación a bajar el valor de la glucosa. Creo que vieron con el doctor Sánchez en la clase pasada que cada clase terapéutica tiene una potencia. Que cada clase terapéutica tiene sus efectos adversos. Y yo no te puedo decir de una forma, tendríamos que seleccionar bien al paciente en relación a qué riesgo tiene de hipoglucemia, cuál es la intensidad de la hiperglucemia, qué riesgo tiene de hipo, qué riesgo o qué intensidad tiene de hiperglucemia, qué pasa con la parte de la pérdida de peso. Si tiene un factor de riesgo cardiovascular, va a decir, esta sulfonilurea sí le conviene. Porque no quiero que se vayan con el mensaje de que las sulfonilureas que son las peores, porque no es cierto, se utilizan y se van a seguir utilizando. Son buenas, bonitas, baratas y potentes. ¿Ok? ¿Cómo? Podría ser primera o segunda línea, porque les voy a repetir, si nosotros hablamos de cualquier clase terapéutica de diabetes, todas van a funcionar porque la finalidad ¿cuál es? ¿Sí? Control glucémico. Todas tienen y han demostrado que van a bajar la glucosa. ¿De qué va a depender? De tolerancia, de efectos adversos, de características individuales. Por eso en diabetes actualmente no hay así como tenemos que evaluar de forma completa quién es el sujeto. Si estoy hablando de un paciente joven con un valor glicado de 8.8%, que tiene un índice de masa corporal de 2,24 y que apenas está iniciando con un diagnóstico, probablemente una combinada entre sensibilizador y una sulfonilurea de pueda convenir. Y por condiciones de costos también, estamos hablando también de ese aspecto también costos, ¿le puede convenir? No significa que esté mal. No tiene antecedentes de una situación de riesgo cardiovascular, no necesariamente tenemos que utilizar las clases terapéuticas más recientes. No porque sean muy buenas tampoco, le digo, todas funcionan, pero todos les van a depender de quién. Lo mismo sucede para esta clase de terapias basadas en inyectables. Ya estoy hablando, ya no aquí GLP, porque eso ya lo revisaron en la clase pasada, sino en insulinas, ¿ok? Y también entre insulinas, te voy a decir, ¿cuál le pongo? ¿Cuál le pongo? ¿Y qué es la natural? ¿La insulina es natural? ¿No? Son recombinantes humanas. Son recombinantes humanas. No, es el pH, hay diferentes tipos. Hay humana y análoga. Exacto. Muy bien, vamos muy bien. ¿Cuál le pongo?
Yo soy el paciente. ¿Cuál me pongo, doctora? Mi tía se pone de esta, mi prima se pone de esta, mi vecina se pone de esta. ¿Cuál me va a mandar a mí? Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Ok, entonces la pregunta que me acaba de hacer la doctora es muy interesante porque entonces ¿cómo se lo pongo? ¿A quién le agrego esa condición farmacológica? Ya les dije que necesitamos tomar en cuenta muchas características individuales de los pacientes. No es nada más porque se me antoja, sino quién es el paciente, a dónde lo voy a dirigir. Si tengo un valor de glicada y solamente le pongo un inhibidor de DPP4, ¿lo voy a alcanzar? Depende que tanto tiene. 10 de glicada y un inhibidor de DPP4, aun yo haga plan de alimentación, ¿lo voy a alcanzar? Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los tratamientos tienen potencia para reducir el valor de la hemoglobina glicada. Si bien la meta es tener menos del 7%, cada uno de los grupos farmacológicos tiene una potencia distinta, demostrada. Y en base a esto es la posibilidad de llevar a ese paciente a la meta que estoy planteando para ese paciente. Si tengo un paciente con 10, se tome el DPP4 que quieran, de cualquiera que conozcan. ¿Qué DPP4 conocen? ¿Inhibidor de DPP4? Ese examen es el martes, ¿eh? Y ya vieron por qué tronaron los del año pasado. Sí. En el primer examen nos llevamos a la mitad del grupo casi. No sé así, pero diabetes lo van a estar viendo en el primer nivel de atención. No necesitan venir a un tercer nivel de atención y necesitan al endocrinologo para un tratamiento. Diabetes es del médico general. Por eso insistimos tanto en que usted tiene que aprender esto. Aunque van a rotar en un ambiente hospitalario en el internado, al momento del servicio social y al momento que estén afuera, se enfrentan a esto todos los días. Esto les va a dar de comer. Entonces, ¿quiénes de aquí tienen familiares con diabetes? ¿Se ha acercado contigo a preguntar qué va a pasar con su azúcar? Todavía no, ya mero. Muy mal, le va a ir mal. Le va a ir mal, muy mal. Y es algo que tenemos que cambiar también. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la biguanida, que la única biguanida disponible que tenemos, ¿qué es cuál? Ahí está. ¿Cuánto baja la metformina? Ahí está, situada prácticamente. Entonces esto me hace sentido de que si yo tengo un paciente con 7.5% de glicada, metformina me va a funcionar para bajarle a menos de 7, claro. ¿Puedo alcanzar hasta 6.5% con metformina? Sí. ¿Ya vieron? Y solamente estoy hablando de potencia de reducción de glicada. No estoy hablando de los demás factores del paciente. Ok. Sulfonilureas. Pregunta, el examen es el martes, por favor, el examen es el martes. Son potentes. De los orales son los más potentes. Hasta el 2%. ¿Ok? De los orales son los más potentes. Siguiente grupo. Las tiazolidinedionas. ¿Cuál tenemos de tiazolidinedionas? Sí. ¿Cuál es? La única que hay disponible. Pioglitazona. ¿Cuánto baja la pioglitazona? Muy semejante. Es un súper sensibilizador. E inclusive como sensibilizador es más potente que el Medfor. Claro, cuando se ponen en balanza efectos adversos, sí hay diferencias. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la pioglitazona? ¡Ah! ¿Inhibe? No, le voy a reclamar al doctor Sánchez que los tenía dormidos. Actúan en como un 20% van a estar así. Ajá.
Es un agonista del receptor proliferador de peroxisoma gamma. ¿Y eso qué es? Tienen que buscar la señalización intracelular. Un agonista PPAR gamma, receptor proliferador de peroxisomas. Y tiene que ver con vía metabólica. Por favor. Siguiente. Inhibidores de alfa-glucosidasa, creo que no lo vieron, ¿no? Inhibidores de PP4. Ahí están los inhibidores de PP4. ¿Cuánto baja un inhibidor de PP4 como monoterapia en promedio? 0.5 a 0.8% del valor de la glicada. Si tengo 10%, estrictamente no voy a alcanzar a este paciente a una meta de 6.5, ¿no? ¿Tenía razón de ser dejarle solo un nivel PP4 a un paciente con 10? No. ¿Qué necesita? Combinación. El error tradicional que se tenía en las guías de tratamiento es que decían, acaba de diagnosticarse, pero ni se tomaban en cuenta el valor inicial de la glucosa, ni el valor inicial de la hemoglobina glicada. ¿Qué decía? Dieta, ejercicio. Primero, error garrafal, porque desde aquí ya hay mecanismos fisiopatológicos que no van a permitir que la glucosa mejore al 100%. Ya tiene diabetes establecida y ya hay daño. Claro, las guías empezaron a cambiar: dieta, ejercicio, fármaco. Y ahora de fármaco, ¿qué decían? Metformina. Tiene 10 de glicada. ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Lo iba yo a llevar a metas de menos del 7% en 3 meses? Afortunadamente las guías estas ya han estado cambiando y modificándose, en donde, dependiendo de la intensidad de la hiperglucemia, combínalo. Si vemos que la meta la reducción del valor de la hemoglobina glicada o la necesidad del valor de la hemoglobina glucosilada no es tan elevada, pues inténtale con uno. Pero si no lo alcanzas, no te quedes ahí. Si no, vas a tener 10 años al paciente con descontrol glucémico. Por eso nos seguimos muriendo de enfermedad cardiovascular. Y la típica: doctor, le prometo que en la próxima vengo mejor. ¿Y ustedes le creen? Entonces, ¿de quién es el juicio clínico? Todos se pueden combinar siempre y cuando sean mecanismos complementarios. Y ahorita me vas a decir en todo esto cuál es el que se combina. ¿Sale? ¿Cuál sería la combinación que no convendría? Los dos porque Si hay estudios de secretagogue de sulfonilureas con DPP4 o de sulfonidas con GLP, sí existen. Exacto, porque tienen mecanismos distintos de acción. Entonces, ahorita mira, aquí está lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué lo pongo hasta acá? Porque si estoy viendo en este sentido de reducción del valor de la hemoglobina glicada, la insulina es la molécula que tiene más potencia de reducción del valor de la glicada. Paciente de que tiene 13 de glicada, es el único que me puede llevar al paciente al 6.5% si es posible. Si es así como lo estoy estableciendo como meta de control. Claro, ¿qué riesgo tengo para hipoglucemia? Pues claro, entre más potencia tenga, más riesgo tengo. ¿Qué me hace falta aquí? Algo que ya vieron. Los inhibidores de SGLT2. ¿Qué son los inhibidores de SGLT2? ¿Qué son? ¿Dónde actúan? ¿En el riñón? ¿En qué parte del riñón? El riñón está grande. Ahí nos se encuentra prácticamente el bloqueo. ¿Con qué finalidad? Porque causa
evitar la reabsorción de glucosa del túbulo, Causa el glucosa. sí, del túbulo contorneado, ¿ok? ¿Con qué finalidad? Fenómeno glucosúrico, pierdo glucosa, pierdo energía, mejoro control glucómico. El canal transportador de sodio-glucosa existen dos. Uno y el tipo 2, que es donde actúan más los isocolate-2. Pero hay una molécula no selectiva, también hay a nivel intestinal, en donde se encuentran los transportadores de sodio-glucosa tipo 1. Y hay uno no selectivo, en donde se asume y donde también tiene cierto efecto. Por lo tanto, hay una molécula de todas estas que tenemos en México, hay muchas. Pero en México solamente tenemos 3 posibilidades de moléculas disponibles autorizadas por COFEPRIS que tienen este mecanismo de acción. ¿Cuáles son? Ya les estoy haciendo el repaso también, por si no. ¿Glicacida? No, esa es sulfonilurea, por favor. La glicacida es sulfonilurea. Empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina. Son las 3 ICGLT2 que tenemos. ¿Quién tiene una servilleta? ¿Me regala? Por favor. ¿Quién tiene qué? Ah, gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Así le preguntaron al doctor Sánchez o no? Ajá. Si les hubiese traído el examen ahorita, creo. Cuello. Ok. Entonces, ¿y los agonistas receptor de GLP-1? Los agonistas de receptor de GLP-1 casi están a la par de los secretagogos de sulfonilureas, pueden estar también en este nivel, porque también son mecanismos, inicialmente eran basadas en inyectables. En la actualidad ya tenemos agonistas de receptor de GLP-1 oral. Digo, no tan potente como el inyectable, que sí hay cierta diferencia, pero también los agonistas receptor de GLP-1 son muy potentes. Por eso dentro de las guías también están contemplados de que si es necesario antes de inicio de insulina, puedes considerar un agonista receptor de GLP-1. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los que están en agonistas receptor de GLP-1? ¿Ejemplos? Exenatide, exacto. Liraglutida, ¿qué más? Lixisenatida también. Dulaglutida, falta una. Semaglutida, ¿ok? Entonces, sí, y semaglutida ya hay oral inyectable, ¿ok? Oral diaria y inyectable semanal, ¿ok? Se los vamos a preguntar. Yo creo que a más tardar mañana les llega el caso clínico para la evaluación del práctico y poder evaluar el práctico, ¿ok? Para que se le pueda enviar el resultado o su respuesta el mismo martes que se aplique el examen. Nos estaban diciendo que va a cambiar el horario de las 2, no sé, voy a hablar con la teniente porque por condiciones de trabajo tenemos nosotros que regresar. Entonces, para ver. Estaban haciendo a las 11. Estaba contemplada a las 11, entonces también que no. Porque yo tengo que regresar a checar aquí, entonces. Es que a las 11 solo estará en grupo en la escuela ¿Cómo? 6 de la tarde y no pueden ir, no están los oficiales ahí, eso pues es complicado. Okay. La situación es que tenemos que recoger también los secciones para la clase. Porque tenemos un tiempo. Ajá. Tenemos un tiempo. O en la tarde. Doctora, trabajo todo el día. Sí. Vamos a ver ahorita la situación de los tiempos con la teniente. ¿Sale? Ok. ¿Queda claro esta imagen? ¿Ya les queda más claro así? Sí. De las reducciones de valor de la hemoglobina indicada con respecto. Esa es la potencia de reducción. Tú ahora dime. Dime cuál es el único que no se puede combinar, que no te convendría combinarse. Si yo combino un GLP con esa GLT2, ¿es razonable? Sí. ¿Por qué?
Les dije hace unos instantes, tenemos que utilizar mecanismos complementarios. Yo no voy a utilizar uno del mismo mecanismo. ¿Qué sucede en antihipertensivos cuando les decían un bloqueador de receptor de angiotensina con un IECA? Hubo una moda de utilizarse combinado, ¿eh? Hubo una moda que estrictamente en la actualidad ya no está en desuso. ¿Ok? Pero no tiene caso. ¿Cuál sería? Por eso les dije, entre un SGLT2 y un GLP-1, ¿se puede combinar? ¿Puedo combinar doble, triple, cuádruple terapia? Claro que sí. Si necesita. Si se requiere, son condiciones complementarias, ¿ok? Agonista y receptor de GLP-1 y SGLT2 son complementarios, sí. Este actúa por un lado y este actúa por otro. Acuérdense de eso, actúan distinto. Pioglitazona y metformina. Sí, inclusive hay una combinación comercial de pioglitazona con metformina. ¿Por qué? Si los dos son sensibilizadores, pero ¿este dónde actúa? Lo acabo de decir. Sí, es lo de La membrana celular. No es ni membrana, porque está intracelular. Me decía mi maestro de psiquiatría, ya no me preocupa que no estudien. Me preocupan su mala memoria, se los acabo de decir hace 5 minutos. Pipar gamma, agonista receptor proliferador de peroxisoma. ¿Y esta dónde actúa? En el hígado. ¿Esta también? ¿A poco el receptor, los proliferadores, el receptor proliferador de peroxisoma no está en el hígado? Inhibe la producción de ATP en la mitocondria. Ya sé que No puede ser posible. Ándale, sobre la AMP sinasa. Y es lo mismo. No, son sitios distintos, complementarios. Tienen que tomar en cuenta dónde están actuando. Metformina y un DPP-4, ¿se pueden combinar? Sí. ¿Por qué? Ya sabemos este ahorita. ¿Y este? ¿Qué va a hacer? Degradar la si le quito si degrado las ciclatinas le pierde efecto. Porque lo que ándale, eso es distinto, ¿ok? Bloquea la enzima que degrada al agonista, al péptido similar al glucagón tipo 1, ¿ok? Si doy un IDPP4 y un GLP-1, aumenta las insulina, o sea, actuaría como en el mismo nivel. Es que actúan casi en el mismo lugar. no puedo avanzar en insulinas así, chicos. La neta, ¿estudiaron los medicamentos? ¿La neta? El agonista receptor de GLP-1 es un péptido similar a glucagón modificado. ¿De qué me va a servir darle un inhibidor? ¿Por qué hice modificaciones de este? Para que no lo degrade el DPP-4 y para que dure más tiempo. No tiene caso darle un inhibidor de DPP-4, porque esto ya está modificado. Este GLP-1, este agonista exógeno, no lo rompe el DPP-4, por eso se modifica. Por lo tanto, esta más esta es la terapia que no se combina, porque no tiene razón de ser. Hemos visto en el escenarios actuales, reales, combinar estas dos cosas y dice uno, qué barbaridad. Por favor. No es tan complicado. Si ustedes recuerdan esta imagen y ustedes, ¿dónde está actuando este y esta? Entonces es una combinación que sí puede darse. Eso es todo. Pero necesito saber en dónde está actuando. ¿Ok? No les pido mucho. Entonces, las terapias basadas en inyectables
Estamos hablando que son basadas en agonista receptor de GLP-1, que ya lo vieron, de las que son inyectables, prandiales y no prandiales, de aplicación diaria, aplicación semanal. Y ahí vamos a empezar a ver esto, las basadas ya en insulina. Insulina premezcla o insulinas de aplicaciones separadas basal bolo, y dentro de las condiciones de potencia más actuales, utilización de terapias combinadas inyectables insulina GLP-1, combinaciones de proporciones fijas o combinaciones de coformulaciones que permiten tener 2 medicamentos en una sola aplicación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también la condición de adherencia es muy importante. El hecho de que le digas a un paciente te tengo que inyectar, ¿cuál es el rechazo? Te tengo que inyectar 4 veces al día, va a haber rechazo. A que solamente te inyecte 4, te lo bajo a 1, las condiciones de adherencia cambian, ¿no? Porque estas terapias son el resto de la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede tanto para la terapia inicial como la intensificación en el avance de las terapias? Vean, están exactamente las mismas combinaciones, aún con GLP separadas o combinadas. Puedo tener combinaciones tan intensivas entre una insulina de larga duración, de corta duración y un GLP. A pesar que las cortas duraciones tienen actividades prandiales, puede llegar a necesitar también un GLP que actúe en el prandial también. Entonces, las terapias no están peleadas. No es una mejor que otra. Se tienen que combinar. Cada una tiene su potencia. El arte de la diabetes, el tratamiento en diabetes es cómo sabérselo combinar. Ahí es donde ustedes tienen que dar el brochazo. Para que se vea bonito o no. Si no, no va a funcionar. Con condiciones de historia, prácticamente desde 1921 para el descubrimiento de la insulina, para el 22 donde se inicia las opciones terapéuticas con terapia insulínica. ¿Qué pasaba con estos pacientes con diabetes tipo 1? Las terapias antes de la aparición insulínica eran dietas muy restrictivas en azúcares, que los pacientes morían de desnutrición. Estrictamente tenían que ser 0 azúcar bueno, es casi imposible 0 azúcar, pero extremadamente bajos en azúcar para tratar de que estos pacientes desarrollaran lo menos posible un evento de cetosis. ¿Ok? Cuando se modifica y se inicia por el descubrimiento de la insulina, pues obviamente las expectativas cambian. ¿Ok? Recordar que las terapias de la prescripción insulínica es una terapia de reemplazo hormonal. Es lo que vamos a hacer, un reemplazo hormonal por este déficit hormonal que tienen los pacientes. Y ese es el primer paciente que recibe en la descripción histórica, ya a 100 años del descubrimiento de la insulina maravillosa. Sí, wow. A 100 años, cómo los pacientes modifican su calidad de vida. Antes de la insulina, posterior a la insulina, ¿no? ¿Quiénes descubrieron la insulina? Pregunta histórica. Banting y Beste. Banting y Beste. Tengo que decir que no era endocrino, era un cirujano. Pero pues no le entendía tampoco, yo creo. Ahí menos, más o menos. Pues realmente tenía que abrir el perro para poder traer el extracto de los islotes pancreáticos, extracto de páncreas, machacarlo y inyectarlo. Y con eso, pues básicamente tratar de lograr una modificación de los valores de la glucosa. ¿No? Esta es la primera receta de la insulina. Qué bonita. No se le entiende.
Ok, entonces la finalidad de la terapia insulínica tenemos que reconocer que es una terapia hormonal de reemplazo. Es una terapia hormonal de necesidad de reemplazo. Por lo tanto, el riesgo de efectos adversos, más bien de alergias, es mínimo. Si bien, dependiendo más bien por la historia natural de la evolución de la insulina, tienen etapas. Las primeras fueron extracto de animales. En la actualidad, como dijo la doctora, en la actualidad son humanas, recombinantes humanas. Ya no son de animales. Y los análogos son modificaciones, que lo vamos a ver más adelante, que permiten entonces que la insulina tenga una cinética distinta. ¿Me explico? ¿A qué me explico con cinética distinta? Doctor, ¿está poniendo atención? ¿Qué dije? ¿Qué es la cinética distinta? No usted, la doctora yo. Si no le interesa, con toda honestidad, yo no estoy en la naval, ni soy así, ni soy militar, pero sí quiero que aprendas, porque al momento que yo llegue contigo para una atención, yo no me quiero morir. Entonces, y no se vale que después me reclamen que porque saqué 3 de calificación. Fuimos el terror del año pasado, Sí. Y no somos mala onda, lo que queremos es... Porque de esto, hay un chorro de diabéticos afuera. Dime. ¿Van a ser casos clínicos? Hay de todo. Hay de todo. Obligadamente, por condiciones pedagógicas, hay de diferentes secciones para el examen. ¿Sale? Entonces, la finalidad de todas las condiciones de cinética es que inicie, que dure distinto. ¿Ok? Para que entonces podamos adecuar qué insulina necesita aplicarle al paciente. Las condiciones importantes con respecto a las insulinas es, pues obviamente, reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo, a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿cuáles son? Los riesgos de complicaciones de hiperglucemia. ¿Hipoglucemia? No, hiperglucemia. Cetoacidosis y estado paramolar. ¿Ok? Y ya vieron urgencias. Ya estuvieron en urgencias, ¿no? Por lo que tengo de antecedentes. Vieron pacientes que llegan con crisis de hiperglucemia. Pues sí, un evento de cetoacidosis diabética y de estado perosmolar. Y la finalidad es que dependiendo de la cinética podemos ajustar los requerimientos de forma individual. No son recetas de cocina, póngale 3 cucharadas de insulina, 3 de... No, así no es insulina. ¿Ok? ¿Qué es esto? Les voy a poner el dibujo y que me vayan poniendo cambios. No es cierto. No es cierto. Soy malo, pero no crean que tanto. Pero sí necesito. Bueno, sí hay cosas moleculares con respecto a... No te voy a... Ya les dije, no les voy a poner, pónganme todos los aminoácidos que hay en cada cadena alfa y beta, 21 y 30 aminoácidos, Esto se los pregunto a los residentes de endocrino. A ustedes no. Pero sí necesito que lo sepan. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que lo sepan? Porque lo que yo necesito que sepan es que los análogos de insulina es esto con algunas modificaciones en algunos aminoácidos. ¿Con qué finalidad? ¿Le quito el efecto insulínico? Ya no me sirve. Que dure distinto. Que dure distinto. No sabe que dure más, porque también puedo tener que dure menos, porque hay prandiales y largos. Y ahorita lo vamos a ver. Que dure distinto. Dependiendo de qué, de lo que necesite. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad, 51 aminoácidos. Y hay análogos que tienen aminoácidos adicionales
para tener una duración distinta. ¿Ok? Cadena alfa, cadena beta, unidas por puente disulfuro. ¿Ok? Voy a tener que hacer un repaso de insulina, si no, me van a perder. Aquí está. Producción de la célula beta. Principal estímulo para síntesis y liberación de insulina. Es correcto. Pero no es el único nutriente. Aminoácidos principalmente, que también pueden estimular la liberación de insulina. Por eso las condiciones de requerimiento alimentario son muy importantes, saber qué estoy comiendo. El doctor acaba de comerse una barrita de chocolate o una galleta, no sé, algo que estaba muy carbohidratoso, porque desde aquí lo vi, con alto índice glucémico. ¿Cuánto cree que va a necesitar para poder metabolizar lo que se acaba de consumir? A diferencia de la hojaldra de avena que está consumiendo la doctora. No me importa que coman, la verdad es que para que estén más despiertos. Pero aquí el mensaje más importante es que pues, los requerimientos y las necesidades son completamente distintas dependiendo de lo que coman. Para el estímulo de liberación insulínica. ¿Por qué? Porque al momento de llegar la glucosa a la célula beta, lo que tiene que hacer la célula primero es generar toda la maquinaria proteica de DNA para generar proteína de insulina. Proinsulina, insulina madura, para poder formar hexámeros de insulina, que así es como se acumulan en las vesículas, y poder generar la liberación también mediante el estímulo de la glucosa. ¿No? ¿Cómo entra la glucosa a la célula beta? ¿Cuál? GLUT2. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque al momento de liberar la insulina, la actividad insulínica también va a favorecer la expresión de glucotransportadores en células que necesitan insulina para la absorción de la glucosa. Estrictamente, ¿cuáles son? Por esencia. ¿Qué? Exacto, que es el GLUT4. ¿En dónde están los GLUT4? Tejido adiposo, hígado y músculo por excelencia. Esos son los tejidos que requieren de insulina para poder absorber glucosa, para poder favorecer la entrada de glucosa al torrente circulatorio. La célula beta no necesita de insulina, porque si necesitara de insulina tendría que autorregularse. Y si no hay insulina, no capto y no podría liberar. Hay glucotransportadores que no necesariamente requieren de insulina para poder permitir el paso de glucosa, pero son los que necesitan menos cantidades de glucosa. ¿Ok? Por eso es la diferencia muy importante. GLUT4, los GLUT4 no, sí requieren de la actividad insulínica. De aquí que inicia todo el encendido de DNA para poder liberar insulina, requiere de tiempo. Si yo me la paso comiendo todo el día, ¿le doy chance de tener almacenamiento de insulina? ¿Por qué crees que los sulfonilureas llegan a un momento que llegan a un tope para la liberación y se mantienen más o menos como porque al final de cuentas no permite tanto las condiciones de almacenamiento, porque hay tiempos entre un alimento y otro para favorecer esto, y que en el momento que llega el alimento tengamos esa capacidad de normalizar la glucosa del alimento. Por eso le voy a repetir, ¿cuánto necesita de insulina ahorita esa barrita carbohidratosa del doctor? A diferencia de haberse desayunado cereal. No, pues también, estamos igual. Exacto, unos huevos con jamón. Las cantidades de necesidades son completamente distintas y la potencia es completamente distinta. Entonces esas dietas que son, por ejemplo, que te recomiendan comer en vez de 3, 5 veces, 6 veces al día y colaciones. Ay Dios, como 10, todo el día estoy comiendo. Sí, pero son porciones pequeñas en varios. Ok, eso depende mucho del hábito del alimento de cada sujeto con respecto a la ansiedad y a la necesidad de separar los tipos de alimentos, la capacidad gástrica también. O sea, se seleccionan dependiendo de si es necesario. Porque si yo tengo un antecedente de un paciente con cirugía gástrica con una capacidad gástrica limitada, no lo puedo llenar. Por eso se tiene que fraccionar el alimento.
Es muy importante que cuando se establecen planes de alimentación, se establecen cantidades calóricas para todo el día. Pero ya se pueden fraccionar en 1, 2, 3, 4, 5 en las cantidades que sean necesarias. Tengo un paciente anciano, postrado. No lo puedo llenar. Este paciente le tengo que estar dando porciones pequeñas, reducidas en horario para poderlo mantener en la alimentación. Pero tú que estás ahí sentado, ¿para qué está comiendo todo el día? ¿Tienes tus tiempos de alimento? ¿Cómo? No, eso se llama cansancio, sueño infantil. O trastorno de alimentación. ¿No? Y el trastorno de alimentación no la tiene el endocrinólogo, la tiene el psiquiatra. ¿No? ¿Cuáles son estos trastornos de alimentación? Bulimia y anorexia. No, ese ya es de otra ventanilla. Bueno, entonces vemos aquí la forma de almacenamiento, que al final de cuentas lo que necesitamos es que estos hexámeros en el torrente se liberen. ¿En qué? En monómeros, porque así no me sirve. Y estos monómeros poder tener actividad en el receptor de insulina. ¿A qué grupo pertenece el receptor de insulina? Pregunta examen. Tirosincinasa, exacto. Y lo anotan, ¿eh? No, ya vimos la clase de receptores de membrana. Yo se las di, no me pueden decir que no. ¿Cómo ven mis clases? Les comparto, las doctoras son residentes de medicina interna, que estaban por conocer cómo estábamos con las condiciones de clase. Son también mis pupilas. Ok, condiciones fisiológicas para poder entender el reemplazo hormonal, porque les vuelvo a repetir, no son recetas de cocina. Las condiciones de requerimiento de insulina son individuales. La dosis de aquí es distinta a la dosis de acá, es distinta a la dosis de acá y a los demás. ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo hacemos el reemplazo? Para poder hacer el reemplazo necesito conocer esto. ¿Cuál es lo normal? ¿Cuánto libero de insulina? Ah, me pasa, aquí está, dice. Bueno, eso es porque te sientas muy lejos, ya no estoy. Si te sentaras más lejos, no tendrías por qué enfocar. Ok, necesitamos conocer la insulina con qué finalidad para mantener la euglucemia, homeostasis. Entonces, las condiciones de insulínica, si yo me voy a esta gráfica que tengo de este extremo, aquí se ejemplifica que existen dos momentos de liberación de insulina, que son las que están aquí representadas, una basal y otra estimulada por el alimento. Aunque yo no consumiera nada en todo el día, tengo de todos modos una liberación denominada basal para todo el día completo, porque no estamos en cero de azúcar, estamos siempre oscilando en un nivel. Por eso, a ese nivel de oscilación, pues necesito una concentración para todo el día completo, que es donde está aquí este apartado de gris. Eso se le conoce como insulina basal y se estima que las concentraciones de liberación de insulina basal van de 16 a 36 unidades de insulina en 24 horas para este componente basal. Si nosotros los quisiéramos saber casi más o menos por horario, está alrededor de 0.5, 0.75 unidades a 1.5 o 1.75 unidades por hora. Que esto va a depender también de ¿qué? De la sensibilidad que tengamos a la insulina. Si yo tengo resistencia, ¿qué necesitaré? Más insulina. Si tengo mi sensibilidad normal o sensibilidad adecuada, pues mis requerimientos son también normales. ¿Okay? Entonces, las estimaciones en estudios fisiológicos nos dicen que los requerimientos son de 16 a 36 unidades de insulina basal. Cuando nosotros estamos insulinizando, entonces, y le prescribimos a un paciente 20 unidades, ¿es mucho? Pues no.
Estamos considerando que son condiciones de reemplazo. ¿Vean? No están fuera de serie. Probablemente hay pacientes que superen los 36 unidades de requerimiento de insulina basal, sí, porque tienen un fenómeno de resistencia. El diabético tipo 2 tiene un fenómeno de resistencia. Y los requerimientos insulínicos para un tipo 1 y un tipo 2 son distintos. Habitualmente los tipo 2 tienen más requerimientos que el tipo 1. Porque el tipo 1, ¿cuál es el mecanismo para diabetes tipo 1? Pues No. tipo no. Sí, ¿cuál es la fisiopatología de por qué la resistencia? Sí, ¿por qué? Por fenómeno autoinmune de destrucción. No es tanto el fenómeno de resistencia. ¿Ok? Por eso los requerimientos son distintos entre 1 y 2. El embarazo que tiene más un comportamiento como tipo 2 porque también tiene un trasfondo de resistencia. Y cuando requiere también más insulina, a veces. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos un componente basal de insulina. Algo que le dure todo el día, o casi todo el día. Y aquí entonces empezamos a pensar, entonces las diferencias de insulina tienen que ser, ¿cómo? Basales, nosotros le llamamos prandiales o de requerimiento prandial, ¿ok? Que son las estimuladas. Aquí esto es endógeno. Lo que yo me quiero trasladar es que yo tengo que simular esto en las insulinas exógenas que yo tengo disponibles para la aplicación. Entonces tengo basales y voy a tener prandiales, ahorita les vamos a ver. La basal entonces es muy importante porque es algo que yo tengo que mantener todos los días. La basal es algo que no depende del alimento. Desayuna, coma y cene, no depende del alimento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque esa es una situación de error muy frecuente de prescripción. No como, no me la pongo. Pues no sé cuál te estás aplicando. Si es una basal, estás en un gravísimo error. Y como la basal, estamos hablando de que todos los días se repite esta misma curva. ¿Cómo va a ser la dosis todos los días? Hoy me puse veintitantos, hoy me amanecí con tanto, me pongo menos. No es para eso. Son mensajes muy importantes porque sucede en la atención diaria de los pacientes. No me dejará mentir, ¿verdad, doctora? Con esto batallamos todos los días en la atención médica de los pacientes, ambulatorio y hospitalizado. ¿Ok? Aquí hay un dato sumamente muy importante. La insulina basal corresponde al 50% de toda la insulina total del paciente en 24 horas. Es decir, de todo esto, esta sección se estima que equivale al 50%, 16 a 36. Entonces, ¿qué significa el 100% de la insulina de todo el día? La suma de la estimulada. Ajá, ¿cuánto va? 32. Exacto. Estrictamente estamos produciendo cerca de 72 unidades al día de insulina. Te vuelvo a repetir, en todo el día, ya el 100% de condición basal y de condición estimulada o prandial. ¿De qué va a depender que produzca 32? ¿De qué va a depender que produzca 72 unidades? De la barrita de chocolate que se acaba de comer el doctor. Porque a lo mejor mañana sí se desayuna unas claras, porque ya escuchó la clase de hoy y está sometiendo a estrés su célula beta y la va a cansar de aquí en los próximos años. Porque la carga genética, la etnia, la tenemos para diabetes. ¿O no, doctor? Que quiero hacerles conciencia de que somos lo que comemos, por favor. Yo también hice consumo de carbohidratos cada mañana, Pero lo importante no es ahorita, sino es qué tanto voy a volver a consumir el resto del día para compensar ese equilibrio, esa cantidad de consumo energético. ¿Cuántas calorías dice? A ver. Por eso sí dice, tiene que tener una tabla nutricional por ser alimento. Por COFEPRIS tiene que tener. Y si no, ajá.
Pero de azúcares, échale. Azúcares, 6 gramos. 6 gramos por porción. Ya te lo acabaste. ¿Cuántas porciones tiene el paquete? ¿Una porción? Dice porciones por Una galleta, pero no trae una galleta, trae como 3. Porciones por envase. Por eso es muy importante la lectura de las etiquetas de los alimentos. ¿Por qué? Porque eso nos va a guiar a saber también cuánto necesitamos aplicarle de tratamiento insulínico dependiendo de los azúcares que se comió. Si no, ¿cómo? Es por envase. ¿Sí? ¿Por envase? 164 kilocalorías. Entonces, pero ¿cuántas porciones por envase? Porque puede ser 164, pero otra vez Una porción de aporta 30 gramos. 2 galletas. Entonces no son 6, son 12 gramos. Ahora la pregunta de los 24.000, ya que hiciste, estamos haciendo ese ejercicio y va a ser parte de tu tarea. ¿Cuánta insulina tendrías que aplicarte por haberte comido esas 2 galletas? Imagínate cuando se compran los chocorroles o los gansitos. ¿Ah? No es para trauma, es para que hagan, porque este ejercicio es muy importante, porque siempre le decimos a los pacientes haga dieta. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago? Sí, tenemos que apoyarnos, pero de forma inicial puedes dar recomendaciones. Puedes hacer recomendaciones. No coman chocolate. Entonces, lo vamos a ir viendo ahorita. 50%, dime. ¿A cuántos gramos entonces de azúcar nos recomienda la receta? Ahorita vamos a ver cuánto es la estimación de metabolismo de hidratos de carbono por cantidades de hidratos de carbono consumido o por cantidad de miligramos por decilitro de glucosa sérica. Eso es lo que tenemos que tener más o menos de conocimiento para saber cuánto le tenemos que aplicar de forma general. Y esto estoy hablando de forma general, ¿por qué? Porque una vez ya aplicando yo tengo que ver si realmente me funcionó esa cantidad y estimar si realmente me está metabolizando lo que se considera como habitual. Porque si yo tengo resistencia voy a necesitar más cantidad. Si una unidad por tener resistencia me va a metabolizar menos cantidad de hidratos de carbono, por lo que yo consuma, voy a necesitar más cantidad. ¿No? Por eso aquí ya estamos hablando de condiciones de individualizar tratamientos. Por eso es que si tú utilizas 20 unidades, tú utilizas 18 unidades, tú utilizas 36 unidades, ¿cuál está más enfermo? Requerimientos distintos. Siempre es muy importante eso, porque también los mismos pacientes en chisme de pasillo es yo utilizo más torpeos. ¿No? ¿O no? Ese es el pensamiento. Y no es así. Puede ser que la de 10 unidades esté con todas las complicaciones del mundo. ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. La finalidad de la insulina de basal o la insulina de ayuno, entonces es para precisamente estos efectos. Inhibir la glucogenólisis. ¿Qué es esto? Así es. Pregunta de fisiología. ¿Cuánto nos dura el glucógeno hepático? ¿Sí? Pues por algo tenemos que volver a comer, si no, imagínate. Aquí se me están quejando de que ya les deje un ratito para tomar un café. No, tendríamos que comer una vez a la semana. Hasta 8 horas. El glucógeno hepático, hasta 8 horas. Y la finalidad de la insulina basal es precisamente modular la liberación de glucosa a través de frenar la conversión de glucógeno a glucosa. ¿Ok? Inhibe la glucogenólisis. Inhibe la cetogénesis. ¿Para qué finalidad es la cetogénesis? ¿Para qué son esos cetógenos?
bioquímica de tercer año de kinder. ¿Ya vieron por qué reprobaron los del año pasado? Aquí tenemos que regresar a bioquímica 1, bioquímica 2, fisiología 1. Los cuerpos cetónicos provienen ¿de dónde? De los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres provienen de los tejidos adiposos. Al no haber efecto insulínico hay lipólisis. Se liberan ácidos grasos libres y se estimula la producción de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos? Pregunta también de bioquímica, no es de nombre. La acetoacetato y beta hidroxibutirato. ¿Cómo? Exacto, son los dos cuerpos cetónicos. ¿Con qué finalidad? Porque son, en algún momento, cuando hay bajo nivel de glucosa, se utilizan como reserva energética. El cerebro necesita glucosa. Cuando no hay, tiene que utilizar cuerpos cetónicos. No hay otra forma. ¿Cómo? Hable en voz alta, doctor. ¿Qué dijo? Alguien murmuró algo. ¿Qué murmuró? Es que uno de nuestros compañeros no estuvo comiendo y traía puro. Y eso no importa. Hay una cetosis fisiológica, precisamente por periodo de ayuno prolongado, pero eso no quiere decir que esté enfermo. Eso está indicando que tiene una respuesta fisiológica, que hay un cierto nivel permitido. Después de esto, elevación de cierto nivel, y hay una condición patológica en donde sí puede afectar el equilibrio ácido-base. Eso es donde viene la cetoacidosis. ¿Ya vieron? Pura fisiología, doctores, por favor. No estoy inventando nada. La gluconeogénesis. ¿Qué es eso? ¿A partir de qué? No de glucosa, exacto. Lípidos y proteínas. Eso, para que se pueda suceder, tiene que pasar mucho más de 8 horas, en donde ya no hay glucógeno. ¿Ok? Precisamente por eso la gluconeogénesis es un proceso tardío. Que esto sí se extiende cuando tenemos un ayuno prolongado y se llega a generar la gluconeogénesis. Y se empieza a consumir principalmente proteínas al inicio y posteriormente los lípidos, ¿ok? Para producir esto. Entonces, ¿qué pasa con la insulina basal? Aprovechamiento de la glucosa que se encuentra en concentraciones basales, pero evitando prácticamente la liberación de más glucosa. Esa es la finalidad que tiene. Prácticamente el componente basal no es para la situación del alimento. La concentración basal de sangre periférica en ayuno, las estimaciones son alrededor de 10 microunidades por mililitro. Estamos hablando que esta condición también tiene que tener mucha relación con la cantidad de glucosa sérica. Y eso no significa que cuando yo le tome una muestra a un paciente todos van a tener 10, ¿no? Sino esto va a depender de cuál es mi nivel de glucosa sérica que tenga. Estos 10 están en relación a un paciente alrededor de 75 miligramos por decilitro de glucosa, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente tiene 10 microunidades con 120 de glucosa de ayuno? Algo está mal, porque estrictamente la relación es distinta. La finalidad de la insulina de ayuno es para controlar la glucosa de ayuno. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer cuando estamos haciendo reemplazo de insulina basal. ¿Qué es lo que voy a controlar con la insulina basal? La glucosa de ayuno. Ahí voy. Yo no espero tanto que mi insulina basal me baje esto. Va a tener cierto efecto cuando yo consumo alimento, pero esa no es la finalidad de una insulina basal. Sí va a tener cierto efecto, pero no es la finalidad. Claro que me va a ayudar a controlar eso también, ¿ok? Y ahorita vamos a ver una gráfica, el porqué de primero una insulina basal. La insulina basal es para todo el día y para controlar, por lo tanto, la glucosa de ayuno y principalmente que las glucosas antes de los alimentos estén controladas. Yo no dije normal, controlada. Controlada es a la meta que yo estoy estableciendo para ese paciente.
¿Estamos? Estimulada principalmente se da por la liberación mediada por el alimento. Si se fijan aquí hay una referencia que ya empieza mayor estimulación de liberación de insulina cuando empiezan a elevar los valores de glucosa por arriba de 80 miligramos. Por debajo de 80 se reduce esta producción estimulada y se va a quedar la concentración basal. También la estimulada tiene un fenómeno de secreción interesante. Así se libera la estimulada. Tiene un pico de liberación, tiene dos fases. Tiene dos fases de liberación. La primera fase no va más allá de 15 minutos y la estimulada y el resto de la segunda